Recuerden hoy que está cayendo un torrencial aguacero y probablemente podamos tener problemas de conexión. Vamos a retomar rápidamente lo que les estoy diciendo. Hoy prácticamente nosotros estamos realizando o estamos iniciando ya la recta final para finiquitar este espacio. Hoy se les va a asignar un trabajo para la semana que viene, un solo trabajo, donde ustedes finiquitan todo lo del proyecto. Esa entrega está pautada para el lunes 18 de mayo. El día 19 tendremos nuestra clase. Continuaremos con la parte que no abarquemos hoy, con la parte final, y se le dirán los tips para la presentación que tienen que hacer. Y a partir del día 26 de mayo, martes 26, deberían entonces cada grupo estar presentando el proyecto completo. Para ello, la semana que viene vamos a hablar cómo va a ser esa presentación que van a realizar en PowerPoint. Entonces, la entrega del proyecto final va a ser el lunes 25 por turno. Iniciamos presentaciones el 26. Si no nos da tiempo de hacerlas todas ese día, pues continuamos el 2 de junio. Y ese mismo día vamos a socializar notas. La idea es que ninguno se quede en este espacio, creo que no se va a quedar ninguno, pero tampoco que porque estamos ya finiquitando y algunos se creen seguros de aprobar, de que ya tienen aprobado el espacio, entonces no quieren hacer nada, porque igual entonces pueden tener como nota un 1 en el tercer corte. Entonces ojo con eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a finiquitar, o algunos autores todavía lo incluyen como parte del diseño, otros lo colocan como un punto aparte, y tiene que ver con todo aquello que se conoce como levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Antes de iniciar, vamos a hacer otro chequeo de quienes están conectados para poder eh, llevar el control, como siempre se les ha dicho, no por fallas, sino para ver quiénes están presentando problemas de conexión, especialmente un día como hoy que está lloviendo fuertemente. Entonces tenemos 9 personas conectadas, de las cuales me están faltando por registrar. Voy a decir, Alejandra Sánchez ya ingresó, Andrés Felipe Muñoz, bienvenido. Buenos días, profe. Eh, Me falta. Buenos días, profe. Buenos días, Alejandro. Y Nicolás Santiago Moreno. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces estamos iniciando con 9 personas de 16. Sí, entiendo que el internet va a estar molestando y puede estar molestando, y de repente también la conexión se nos puede caer. Entonces vamos a tratar de ver hasta dónde podemos avanzar. Como les decía al principio, de la última tarea solamente recibí, hasta el día de ayer había recibido 3 trabajos, y esta mañana uno de los chicos de Amanecer Llanero pasó su trabajo y están faltando 2 personas que no han entregado. Recuerden que la nota de este corte es el 100% del trabajo. Eso implica todas las actividades que tienen que ver con el trabajo. Entonces se evalúa la parte de variable, se va a evaluar la tarea de hoy, se va a evaluar el proyecto final y se va a evaluar
el porcentaje de similitud en Turnitin y por supuesto se va a evaluar la presentación. ¿Ok? Se acaba de incorporar otra persona más y estamos entonces sobre los 10, que fue Ramiro Andrés. Bienvenido. Señor profe, es que Vamos entonces primero a tratar de compartir la presentación y vamos a hablar un poco sobre todo lo que es, un momento, logro hacer la presentación. Y como les dije, vamos a iniciar hoy el tema de todo lo que es levantamiento de la información. Vamos a ver si esto me carga, si no me quiere cargar todavía. Está viendo una sola pantalla. Okay. Un momento mientras logramos y empezó a llover más todavía. A ver si logramos compartir, porque entonces todo se pone difícil. Ok, no me deja. Vamos un momento, voy a abrir acá. Ya va que bueno. Razones de conectividad, vamos a ver hasta dónde podemos compartir esto, porque no quiere tomarme la presentación. Vamos a insistir acá de nuevo para ver si logramos. Okay. Logramos que me agarre la ventana. La lluvia en verdad está. Déjame ver si puedo lograrlo. Disculpe un momento porque estoy tratando de ver si esto me toma me quiere tomar la ventana para poder mostrar la presentación. A ver. Sí, Juan Manuel, recuerda que está lloviendo fuerte y entonces vamos a tener algunos problemas hoy. Lo importante es que puedan escuchar las actividades principales. Igual la grabación les va a quedar les va a quedar ahí en la ventana para que puedan ok, déjame ver si puedo compartir. Ok, no sé si alguien puede decirme si están viendo la presentación o no la están viendo. Sí, profe, ahí Sí, está profe, la ya la pantalla. estamos mirando. Ok, bueno, vamos entonces a retomar algunas ideas y a presentarlas y finalmente vamos a volver a hacer un chequeo de las personas que estuvieron conectadas.
Vamos a hablar entonces de lo que son técnicas e instrumentos que podemos utilizar para el procesamiento y análisis de la información. Antes de continuar, recuerden que la semana, se me ha olvidado decirles algo, la semana pasada se le dio la oportunidad a todos de que yo les podía hacer una revisión previa de la matriz de variables. En este espacio solamente, a ver, tres grupos presentaron la matriz y se las revisé y les mandé las correcciones y creo que las incorporaron en el trabajo. Tres no, creo que fueron nada más 2 grupos. Los demás que no hicieron nada de eso, bueno, espero que lo hayan hecho bien, aunque ya vi por ahí un trabajo y el desastre completo con las variables. A pesar de que tenían el video y tenían la grabación de la clase y podían tener la herramienta de que yo les revisara previamente eso. Bueno, volvemos al tema de hoy. Entonces vamos a hablar un poco de las técnicas. ¿Por qué es fundamental la información en la investigación? Cuando hablamos de información, estamos hablando de todos los datos que nosotros necesitamos para poder desarrollar el trabajo. Eso en términos generales llamamos información. Esto es de gran importancia porque es a través de esos datos que nosotros podemos comprobar las hipótesis si estamos en un trabajo que tenga definida hipótesis. O podemos darle respuesta a nuestra pregunta de investigación o sencillamente vamos a lograr cumplir con los objetivos que nos trazamos. Entonces la información es prácticamente el insumo principal para poder desarrollar la investigación. A los efectos, como esto es un insumo muy valioso, pues necesitamos que todos los datos, toda la información en general que se recolecte para poder desarrollar la investigación, sea una investigación rigurosamente científica, es decir, que sea confiable y que sea válida para los efectos de la investigación. Esto de recoger la información es lo que normalmente ustedes conocen o muchos conocen como trabajo de campo o levantamiento de información. Debido a la importancia que tiene esta información, pues nosotros tenemos que tratar que todos los datos que vamos a recolectar, ya como les dije, sean confiables, sean válidos, sean pertinentes y sean suficientes para dar respuesta a la pregunta de investigación, para probar hipótesis o para poder desarrollar los objetivos que nos hemos planteado. Okay. Vamos entonces, todos los autores que hablan de metodología de la investigación, entonces definen que hay 2 tipos de fuentes principales. ¿Qué es fuente? Fuente es aquel sitio donde nosotros vamos a recolectar la información y la vamos a seleccionar para luego procesarla y analizarla. Cuando hablamos de fuentes primarias, nos estamos refiriendo a aquellas fuentes que nos permiten obtener información directa, es decir, del sitio de donde se origina la información. Y hablamos también
de que estas fuentes primarias, que también se conoce como información de primera mano o información recolectada desde el lugar de los hechos, son o está conformada por quienes, pues por las personas que son objeto de la investigación o que están involucradas en la investigación, por las organizaciones que son objeto o están involucradas en la investigación, por el ambiente natural donde se está desarrollando la investigación, etcétera. ¿Okay? Profe, o sea Ustedes que, fíjense, cuando... profe, una Dígame. pregunta, o sea que lo que hay que colocar es en el análisis es de dónde recolectamos todos los datos que va en todo el trabajo, o estoy Sí, entendiendo mal. a nivel, no, Ah, ok. a nivel de investigación tú tienes que saber de dónde vas a recolectar la información, si de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Ah, Ese es ok. uno de los datos que se pide y que a nivel de tesis, pues hay una parte donde uno va desarrollando todo lo que es el levantamiento de la información. Y estamos iniciando con esta parte. Que ustedes conozcan las fuentes de información. Por ejemplo, cuando hablamos del ambiente como fuente de información, es que nosotros a través de la observación recogemos datos. Por ejemplo, si usted va a donde van a hacer el destete del ganado, entonces usted va directamente y cuando está en el sitio, observa todo el proceso, observa cómo se comportan los becerros cuando son destetados. Si usted tiene una investigación sobre agricultura familiar, usted se va a las áreas donde la gente está sembrando, donde las familias tienen su parcela con siembra. Si usted va a observar o tiene planteada una investigación sobre el desarrollo de la ganadería porcícola, pues usted se va a las granjas porcícolas y usted está observando. Entonces, una de las formas es levantar esta información con las personas, o directamente en el sitio, considerando el medio ambiente. Cuando hablamos del sitio del medio ambiente, nosotros lo que estamos haciendo es observación directa. Y cuando vamos a retomar información de las personas de manera primaria, pues seguro que usted se entrevista con el dueño de la granja porcícola y él le va a dar a ustedes una serie de datos y una serie de información que le va a ser eh, útil para el desarrollo de la investigación. Eso es lo que se llama fuentes primarias, cuando uno va directamente al objeto o sujeto de estudio, al ambiente donde se desarrolla la investigación. Adicionalmente, por ejemplo, cuando hablamos de que las personas son fuentes primarias, porque esas personas nosotros las podemos entrevistar y a través de esa entrevista nos va a arrojar una serie de datos que vamos a utilizar en la investigación. O también podemos ir y realizar una encuesta a esa persona y esa encuesta me va a arrojar una serie de datos. Esa persona que estoy entrevistando o que estoy encuestando es una fuente primaria de información. A ver, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Sacaísti, si hacemos como una encuesta a los agricultores, eso sería un fuente principal, ¿no? Primario. Sí, cuando usted entrevista a un agricultor o un ganadero o la persona que va a estar siendo objeto del estudio, eso se convierte en una fuente primaria, porque usted está recolectando directamente la información de la fuente.
Igual cuando usted está observando, que usted ve, por ejemplo, se va a hacer un estudio de ganadería y usted ve cómo se comportan los animales en su ambiente, en sus potreros o en las instalaciones que tengan, pues usted también está recolectando información de una fuente primaria y lo está haciendo a través de la observación directa en campo. Ahora, ¿qué son las fuentes secundarias? Dígame. Las fuentes secundarias pues son aquellas informaciones que nosotros podemos recolectar sobre el tema de investigación o sobre las variables que tenemos en investigación, pero que no recolectamos directamente ni de las personas ni del ambiente donde se ejecuta la investigación. En ese caso, nosotros estaríamos recolectando la información a través de libros, a través de estadísticas que publica un organismo, a través de otros trabajos de investigación que conseguimos en bibliotecas, en las bases de datos, a través de los resultados de censo que nos da el organismo que está encargado acá de toda la parte de estadísticas en Colombia, a través de información que nos pueden dar en las alcaldías, a través de registros que tienen la Cámara de Comercio, a través de registros que tengan las distintas asociaciones, ya sean de productores, de ganaderos, la información que manejan en todos los organismos oficiales. Entonces, cuando nosotros tenemos que recurrir a buscar en un periódico, en una revista, en un libro, en un censo, en una estadística, en una base de datos, eso es lo que se llama fuente secundaria. Y en toda investigación tengan la seguridad de que ustedes van a trabajar tanto con fuentes primarias como con fuentes secundarias. A menos que sea una investigación netamente documental, donde usted toda la información la va a tomar de documento. Sería la única forma de que tú no estuvieras levantando información de fuentes primarias. De resto, siempre van a estar presentes las dos fuentes para levantar la información. Vamos acá a continuar con lo que son las técnicas de recolección de información. En investigación, pues hay numerosas técnicas para recolectar la información y siempre estas van a depender o van a estar en función del método y tipo de investigación que se esté ejecutando. Por eso nosotros previamente hemos definido cuál es el enfoque, cuál es el tipo de investigación, cuál es la población y la muestra y cuáles son las variables. Porque toda esa información tenemos que considerarla al momento de nosotros poder levantar información y decidir cuál es la técnica que vamos a utilizar para levantar esa información. Generalmente, cuando estamos hablando de investigaciones cuantitativas, pues nosotros podemos utilizar encuestas, entrevistas, observación sistemática, escalas de actitudes, análisis de contenidos, algunos test estandarizados y no estandarizados, grupos focales y grupos de discusión. Generalmente las más populares y las más conocidas pues es realizar una encuesta donde usted en función de las variables de estudio, de los objetivos que persigue, pues usted diseña una serie de ítems, ya sea tipo pregunta o para tipo C, o sencillamente como un enunciado, con distintas opciones o con opciones abiertas o cerradas, donde usted va a indagar y va a recoger la información, los datos que requiere para poder desarrollar su trabajo de investigación. Está la entrevista, que es cuando usted va directamente y entrevista a la persona que es parte de la muestra o a la persona que es sujeto de investigación.
Esas entrevistas pueden ser una entrevista sistematizada o puede ser no sistematizada. Usted puede ir con un guión previamente determinado con las preguntas que usted le va a hacer. O usted va sin ningún guión y usted hace preguntas libremente y espera respuestas libremente. La observación sistemática es que usted va también al campo y debe llevar como una guía o una serie de preguntas que usted mismo se va a responder observando los hechos directamente. Las escalas de actitud es cuando tú haces ciertos enunciados y pones una escala que puede ser una escala de Likert o puede ser cualquier otro tipo de escala nominal, donde usted puede tener como respuesta que si, por ejemplo, alto, medio, bajo, o puede tener como respuesta que es bueno, muy bueno, malo o muy malo. Entonces tú predeterminas unas escalas para que la gente te dé una respuesta en función de dónde cada uno de ellos se sitúa respecto a lo que tú le estás preguntando. Esas son muchas de las encuestas que a veces nosotros recibimos en la misma universidad y que a veces le llegan a ustedes. Eso a veces generalmente es lo que conocemos con escalas de actitudes, porque es una encuesta que tiene una respuesta en función de unas escalas. Luego tenemos análisis de contenido, que es cuando nosotros revisamos la información que nos han dado y vamos a lo que es un análisis un poco más profundo de la investigación. Y luego pues tenemos test que son como unas especies de pruebas para ver qué respuestas nos da las personas. Y grupos focales, cuando usted reúne un grupo de personas y tiene un moderador que va a guiar una discusión sobre un tema en particular y se van a recoger opiniones de todas las personas que integran ese grupo. Esto así en forma muy general. Cada una de estas técnicas tiene sus particularidades, tiene cómo se formula, tiene cómo se elabora y tiene cómo se aplica también. Adicionalmente a esas, podemos tener pruebas de rendimiento, inventarios, fichas de cotejo, experimentos, técnicas proyectivas y pruebas estadísticas. Creo que a alguien se le fue la luz. No sé si me están escuchando o yo estoy hablando solo, por favor. ¿Alguien puede responderme? Profe, se te escucha todo. Ok. Profe, yo también, Sí, pero muy bien, escucha creo que entrecortado. tú siempre escuchas entrecortado, Franco. No ha habido ningún solo encuentro en que no escuches entrecortado. Va a tener que buscar una mejor ubicación, o no sé si todos están escuchando entrecortado. De todas formas, igual la grabación se les pasa. Ok, todo esto es información para que ustedes tengan de las distintas técnicas o instrumentos que se pueden utilizar, ¿no? Cuando estamos hablando de un enfoque netamente cualitativo, pues también tenemos como técnica la entrevista, ya sea estructurada o no estructurada. Estructurada aquella que le estaba comentando, que uno lleva un guión con preguntas formuladas, que puede ser con respuestas cerradas, donde uno le da las opciones y él tiene que ubicarse en una de esas respuestas, o puede ser con respuestas abiertas, donde uno deja hablar al entrevistado y uno va copiando las cosas principales, o previa autorización del entrevistado, uno puede grabar la entrevista. Y las no estructuradas, pues son aquellas que uno hace preguntas libres con respuestas libres. Igual en la cualitativa tenemos observación sistemática y no sistemática. La sistemática igual es aquella en la que llevamos un guión y vamos
buscando la información que nosotros previamente hemos determinado que necesitamos. Y la nueva sistemática es que uno va y empieza a observar y va copiando o va anotando algunas características, algunos rasgos o algunos hechos que nos llaman la atención y que nos van a servir para la información que estamos requiriendo. Luego están historias de vida, que ya cuando uno se sienta con los protagonistas, con los sujetos, con la muestra, a escuchar un poco cómo ha sido la historia de vida de esas personas en función del tipo de estudio que uno quiera llevar. Autobiográficas, cuando ya están en función de una biografía o en función de anécdotas que las personas nos cuenten, de relatos o sencillamente de notas que vamos haciendo cuando estamos haciendo el trabajo de campo, valga la redundancia, y vamos viendo y observando algunos hechos principales. O sea, es casi muy parecido a, o es lo mismo, la observación no sistemática que la recolectamos a través de notas de campo. También tenemos dentro de estas otras técnicas, como son preguntas etnográficas, análisis de documentos, diarios, cuadernos, archivos, cuestionarios, métodos sociométricos y la parte de survey social, que es también como un tipo censo. Otras que podemos utilizar, por ejemplo, son inventarios y listados de interacciones, grabaciones en audio y video, fotografías y diapositivas, los test de rendimiento, técnicas proyectivas y por supuesto que aquí también podemos utilizar grupos focales o grupos de discusión. Generalmente vamos aquí rápidamente a definir las principales. Pues. La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que a veces ella pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas que encuestamos, por las respuestas que nos dan, por donde ellos se ubican. Siempre hay un margen ahí de riesgo, de error, de que realmente las personas están seleccionando la respuesta adecuada. Y generalmente es un cuestionario o un conjunto de preguntas que se preparan a los fines de poder obtener información. La entrevista, bueno, es la técnica donde uno directamente se encuentra con la persona, con la fuente, y en una conversación amena uno empieza a hacerle una serie de preguntas que están en función de un cuestionario que previamente hemos realizado, si es una entrevista estructurada, o preguntas que se nos van ocurriendo en el momento que estamos en la entrevista, si es una encuesta, si es una entrevista, perdón, no estructurada. La idea siempre es tratar de que sea estructurada o semiestructurada, o sea, que tengamos una guía de preguntas, que tengamos algunas preguntas cerradas con algunas preguntas con respuestas abiertas, que podamos hacer esa combinación. La observación directa, bueno, es la observación que hacemos directamente en el sitio donde ocurren los acontecimientos, donde está la población o la muestra, objeto de nuestra investigación, donde está el fenómeno, la actividad, el hecho que estamos investigando. Igual hablamos de observación directa estructurada, que nosotros llevamos un guión previamente elaborado, y la no estructurada es que nosotros vamos sencillamente anotando las cosas que nos llaman la atención y que son importantes para recolectar los datos para desarrollar nuestra investigación. Tenemos análisis de documentos, esto ya como fuentes secundarias. Esto es lo que generalmente cuando nosotros hacemos análisis de documentos,
debemos levantar fichas bibliográficas, es decir, cómo nosotros vamos a resumir la información que estamos tomando. Entre esas fuentes de documentos y una de las más usadas por ustedes como estudiantes, pues es el Internet. Lamentablemente muchos todavía creen que todo lo que aparece en Internet es cierto y lo podemos colocar y lo podemos retomar. Aquí hay que tener sumo cuidado porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que está en Internet es cierto. Internet tiene pero gran cantidad de páginas o de sitios web que son manipulados y que la información carece de validez y de confiabilidad. Así que cada vez que nosotros revisamos Internet, ojo con Wikipedia, ojo con el Rincón del Vago, ojo con Mis Tareas, ojo con No te preocupes, te hago las tareas, etcétera, etcétera. Son páginas que han sido muy manipuladas, que pueden ser manipuladas y la información no es confiable. A nivel de investigación mínimo, deben utilizar obligatoriamente lo que se conoce como Google académico o Google escolar. Esa es ya una fuente de Internet más seria y que puede ser validada. Adicionalmente a esto, pues están las bases de datos. ¿Dónde están esas bases de datos? Están en la biblioteca. La universidad nos proporciona una gran variedad de bases de datos. Hay bases de datos específicas que son utilizadas como herramientas de investigación, como Scopus, que es una de las más conocidas, donde usted puede hacer búsqueda de un tema a nivel mundial con solamente meter algunas palabras claves en inglés. Y así como está Scopus, hay otra serie de bases de datos en las cuales uno hace revisión literaria a través de buscadores, a través de formulaciones booleanas o ecuaciones booleanas. Eso es decir, ellos nos van dando una ecuación y nosotros vamos incluyendo, son palabras claves. Generalmente casi todas esas bases de datos trabajan con palabras en inglés, aunque nosotros podemos tener resultados de muchos trabajos en español. Cuando trabajamos con esas bases de datos, pues estamos trabajando con documentos confiables y válidos. También son válidos todos los repositorios de investigación de la universidad, donde están todas las tesis de grado de las distintas carreras, las bibliotecas universitarias y los enlaces de datos de trabajo de investigación que podemos conseguir en la red de bibliotecas de todas las universidades, ya sea locales, ya sea regionales, nacionales e internacionales. Así que ojo con los documentos en Internet, siempre se los he dicho, hay que ser muy cuidadosos y generalmente deben preparar una ficha por cada documento que levanten. Esa ficha me imagino que ustedes deben conocer que en bachillerato les enseñaron a hacer las famosas fichas cuando se investiga, con los datos principales de la publicación, el nombre del libro, de la tesis, de la revista, el nombre del artículo, de los autores, el año de publicación, un resumen de lo que contiene, dónde están las páginas y dónde lo podemos ubicar. Esas son las fichas que nosotros utilizamos en análisis de documentos. Generalmente, nosotros cuando estamos levantando información no usamos un solo instrumento o una sola técnica, sino, por ejemplo, podemos hacer una entrevista y podemos hacer una encuesta y podemos también recolectar información a través de un grupo de información o un grupo focal. Entonces, siempre en las investigaciones estamos combinando varias técnicas y varios instrumentos de recolección de información. Por ejemplo, la entrevista es una técnica, pero el instrumento puede ser el guión donde yo tengo definido las preguntas que voy a hacer. La encuesta también es un instrumento, pero ¿cómo yo hago la encuesta? Pues la hago también entrevistando a una persona. Entonces, generalmente uno busca en función de los objetivos del trabajo,
de investigación de las variables de la hipótesis, si tenemos hipótesis, o de las variables que resultan de nuestra pregunta de investigación o de nuestro objetivo general, vamos seleccionando los instrumentos que vamos a utilizar. Para ello también tenemos que ver cómo fue seleccionada la población o cuál es la muestra objeto de estudio. Y definimos las técnicas de recolección. Generalmente, a veces nosotros podemos retomar o tomar ya un instrumento utilizado en otras investigaciones. Por ejemplo, una encuesta que se utilizó para hacer otro estudio nos sirve a nosotros. Y esa encuesta ya vendría validada y ya tendría su confiabilidad porque fue utilizada en otros estudios. Pero generalmente a veces tenemos que construir el documento. Y esa construcción del documento, o sea, vamos a realizar una encuesta, entonces nosotros mismos tenemos que construir las preguntas. Eso lleva todo un proceso de validación y de confiabilidad. Eso se somete a varios test de validación o de confiabilidad para poder nosotros aprobar, poder utilizar ese instrumento. Generalmente lo más fácil es que tú diseñas una encuesta y sometes esa encuesta a un juicio de expertos, que es esto, que mínimo usted tiene que consultar a 3 personas que sean expertos en esa área para que ellos te validen la encuesta, te digan, ok, la encuesta está bien, o haga esta corrección, y luego que ellos validan esa encuesta, es que nosotros podemos aplicarla. También está lo que se llama validación de constructo, que es que nosotros realmente debemos ver si la pregunta que estamos diseñando va a recoger la información que queremos y que no vaya a recolectar otra información que no nos sirve. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen un cuadrito resumen que hablamos. Fuentes primarias, pues tenemos personas, tenemos los hechos. Secundarias, todo material impreso, todo material digital. Las técnicas principales, pues tenemos encuestas que las hacemos a través de un cuestionario. Entrevistas que las podemos hacer de manera personal, telefónica, por correo, por internet. La observación, que puede ser observación directa o observación con apoyo de equipo. Con apoyo. Internet, a través de todas las técnicas de información y comunicación que existen. Hasta acá se entiende la información dada, están claros, ¿hay alguna pregunta? Espero por ustedes. O nadie está poniendo atención a la clase. Todo claro, profe. También es válido. Todo claro hasta el momento, ¿verdad? Luego, entonces nosotros tenemos que ir a procesar esa información. Es decir, todos esos datos que nosotros hemos recogido, que están dispersos, que están desordenados, que están tomados en forma individual, pues tenemos que organizarlo. Ojo, tanto las encuestas realizadas, el número de páginas llenadas, completadas, o sea, la parte física o digital de todo lo que hagamos, debemos conservarlo, debemos tenerlo por ahí en algún archivo organizado con la fecha en que se hizo, porque más adelante eso puede ser solicitado a los efectos de comprobar la rigurosidad de la investigación. Entonces, todo lo que levantemos, toda la información, todas las hojitas que llenamos, todas las encuestas, la entrevista, la grabación de la entrevista, las fotos que tomemos previa autorización, en todo esto también está metida la palabra ética. Todo, para nosotros poder entrevistar a una persona, para poder recolectar datos en una organización, en una finca,
para tomar fotos. Para todo ello necesitamos autorización o permiso. Y eso es lo que se conoce en investigación como consentimiento informado. Así que ojo cuando estén desarrollando los trabajos, que tienen que darle rigurosidad científica a todo eso para que la información obtenida pueda ser válida, pueda ser consistente y pueda ser pertinente. Bueno, una vez que tenemos todo eso, ¿qué hacemos con eso? Bueno, empezamos a revisar cuáles son los resultados, empezamos a hacer, agrupar datos, a hacer estadísticas sencillas, a tener tablas, a sacar la frecuencia, los promedios, etc. Eso es el primer paso. Luego, entonces, podemos hacer uso actualmente y gracias a las tecnologías de información y comunicación, pues existen una serie de software o aplicaciones que nos permiten procesar tanto cuantitativamente como cualitativamente todos los datos recolectados. Esa es la parte donde nosotros ya estamos procesando toda la información que se recolectó. Generalmente entonces lo hacemos a través del uso de herramientas estadísticas, apoyándonos en los paquetes principales que están en el computador, empezando por avanzado, a manejar bien el Excel, porque el Excel nos permite organizar la información, ordenarla, e incluso nos permite hasta cierto punto procesar la información. Luego, con algunas técnicas estadísticas, nosotros podemos seguir avanzando ya en el análisis de esa información. Y como les dije, pues existen actualmente en el mercado una serie de aplicaciones o software que nos permiten procesar toda esa información y darnos gráficos, darnos tablas más pequeñas, darnos datos más útiles. Nosotros cuando estamos a nivel de la propuesta que estamos haciendo, pues sencillamente cuando estamos en la propuesta nosotros tenemos primero que definir cuáles son las fuentes que vamos a utilizar, cuáles serían los instrumentos, y tendríamos que hacer también un análisis o definir cómo vamos a hacer el análisis, el procesamiento de datos. Si de manera estadística a través de Excel y de otros paquetes, o qué software más adecuados y pertinentes al objeto de nuestra investigación podemos utilizar. Por eso es que para llegar a este punto tenemos que estar muy claros en el tipo de investigación, en el enfoque, en la población, en las variables, en la muestra. Toda esa información es la que nos va a dar el marco para nosotros procesar la información. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos para procesar la información? Primero, obtener la información, ya sea de fuentes primarias o secundarias y con las distintas técnicas o herramientas o instrumentos que tenemos a la mano. Aquí ya debemos tener definidas las variables o los criterios para ordenar los datos del trabajo de campo. ¿Cómo vamos a ordenar esos datos? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para ordenar los datos? También los criterios, ya que aquí se está repitiendo, hay una serie de errores en la presentación que tengo que sentarme a revisarla detenidamente porque hay cosas que se repiten y vi por ahí otros errores en otras láminas. Luego que tenemos los datos ordenados, pues debemos introducir esos datos ya sea a Excel o ya sea a la aplicación que vamos a utilizar para procesar toda la información. Y luego que la procesamos, pues vamos a tener unos resultados que imprimimos o los guardamos de manera digital para nosotros entonces hacer el análisis de la información y llegar a las conclusiones, darle respuesta a la pregunta de investigación, aprobar o rechazar hipótesis o
lograr el desarrollo de nuestros objetivos. Algunas herramientas estadísticas sencillas para analizar la información. Tenemos, por ejemplo, el análisis de Pareto, que me imagino que todos ustedes lo conocen. Son una técnica para estudiar fuentes de problemas y las prioridades relativas a las causas de esos problemas. Generalmente se emplea muy frecuentemente para evaluar causas de problemas de calidad en programas como el TQM, que es de manejo, lo que es calidad total, lo que se conoce como gestión de la calidad total, manejo de la calidad total. El diagrama de causa y efecto, que ustedes es bien conocido por ustedes, que lo han aplicado en distintos espacios, que es lo que se conoce como el diagrama, o más popularmente conocido como espina de pescado. Eso es el diagrama causa-efecto. Existen software que nos hacen ese análisis y con los datos que hemos recolectado nosotros podemos llegar a determinar cuál es el problema de cierto fenómeno, de cierto hecho o estudio que estamos realizando. Lo más común, distribución de frecuencia y representaciones gráficas, es saber, por ejemplo, cuál es el rango de los datos, cuál es el promedio, cuál es la varianza, cuál es la moda, que son informaciones puntuales que nos van a ayudar a analizar los datos que hemos recolectado. Tenemos los histogramas, que ya son gráficos donde nosotros inmediatamente podemos analizar los datos y llegar a ciertas conclusiones o cierto análisis de la información que nos están dando. Los polígonos de frecuencia, que no es un gráfico igual que se hace en función del anterior, de los que son los histogramas, solamente que aquí vamos a tomar los picos de cada uno de esas barras que hemos definido anteriormente. Gráficos de barras que son elementales, que en casi todos los estudios, y aquí no necesitamos paquetes especiales. Acá el mismo Excel, los que saben manejar bien Excel avanzado, saben que toda esta información la podemos obtener de saber manejar muy bien todo lo que es la parte de Excel. Ya tenemos también análisis estadísticos como medidas de tendencia central, la moda, la media, la mediana. Para esto igual utilizamos Excel o ya existen aplicaciones estadísticas especiales que nos permiten analizar todo este tipo de información. Las medidas de tendencia central, cuando ya tenemos estudios cuantitativos que requieren un mayor análisis, pues vamos a lo que es la varianza, la desviación estándar, o vamos un poco más allá a lo que son pruebas estadísticas como la prueba T-de-Student, las pruebas Z, lo que son análisis de varianza, análisis de covarianza, pruebas estadísticas como el chi cuadrado, el análisis de regresión y correlación y análisis de factor. Casi todas estas pruebas se utilizan en estudios cuantitativos que tienen o cuyo alcance es explicativo, evaluativo o es correlacional. Es decir, están correlacionando dos o más variables. Todo esto que yo les estoy mostrando se puede realizar a través de software especializados de aplicaciones, donde lo importante es que usted tenga sus datos ordenados, todos los datos que recolectaron, los ordenen y tengan cierta estructura ya básica o estadística básica, como la frecuencia de esos datos, para poder meter esos datos en paquetes como el StackGraph o el SPSS, que son de los más conocidos. No son los únicos.
existen variedad de aplicaciones que nos permiten de forma gratuita analizar los datos, y existen aplicaciones que si pagamos, nos suscribimos, pues nos permite también analizar datos de investigación. Y una vez que hemos procesado todos esos los datos, pues ya tenemos cómo hacer análisis de la información. Y ese análisis, entonces, ahí vamos a dar respuesta a la pregunta de investigación, ahí vamos a probar o vamos a rechazar hipótesis, y ahí vamos a ver el cumplimiento de todos los objetivos de la investigación. Y una vez que tenemos esos resultados, pues son sometidos a discusión, ya sea en la misma universidad, con el profesor guía, con el orientador, con el semillero, con quien lleva, si es parte de una investigación mayor, o con los que están realizando la investigación, se discuten para llegar a conclusiones y poder darle finalización a la investigación. Este es un recuento en forma general de cómo se hace. Cada uno de estos pasos en investigación puede formar un espacio académico. Y el nivel de profundidad está en función también del nivel de estudio. Como estamos hablando de estudio de pregrado, pues estamos dándole una información general de todo lo que involucra el método científico, de todo lo que involucra realizar un trabajo de investigación. Como ustedes pueden ver, esto no es un trabajo súper complejo, complicado, simplemente es un trabajo de seguir un paso, de seguir los pasos del método científico. La investigación es flexible, aunque tiene rigurosidad científica, aunque hay que darle validez y hay que darle confiabilidad. Esto es sencillamente ir paso por paso, que cada paso esté quedando claro para seguir avanzando. Una vez que ustedes completan toda la propuesta, pues eso generalmente se somete a un comité de investigación que va a aprobar. Y luego usted va a desarrollar la investigación en función de todos esos pasos que ustedes han determinado en la propuesta de investigación. ¿Qué es el análisis de resultados? Tal como dice ahí, es la interpretación de los hallazgos relacionados con el problema de investigación, con los objetivos propuestos, con la hipótesis o las preguntas formuladas, y las teorías que hemos planteado en el marco teórico. Por eso resulta una vez más, se le demuestra la relevancia del marco teórico. Hacer un marco teórico, asentar las bases teóricas, definir un estado de arte, un marco de antecedentes o un marco conceptual, nos ayuda a estar muy claros cuando llega el momento de hacer el análisis. Estos resultados, ¿con quién los vamos a contrastar? Pues los vamos a contrastar con las teorías existentes, con las bases teóricas que tenemos, con ese marco conceptual y ese marco de antecedentes que tenemos. Por eso es que es sumamente importante. Así como ese marco nos ayuda a determinar el diseño, pues es fundamental a la hora de hacer el análisis de resultados. Finalmente, una vez que nosotros tenemos ese análisis, pues viene la discusión interna y luego viene la discusión frente a un jurado que es el que va a aprobar el desarrollo de la investigación. Esto en términos generales de todo el paso metodológico, porque recuerden que ustedes están diseñando una propuesta de investigación. Por lo tanto, en esta propuesta ustedes no van a tener ningún análisis de resultados ni van a tener ninguna discusión. Eso lo tendrían cuando ustedes estén haciendo su tesis de grado, si es la opción que ustedes van a seleccionar. Entonces, para esa tesis de grado, para esa formulación del proyecto, para que la aprueben el desarrollo del proyecto, pues usted tiene que presentar un planteamiento de toda su propuesta de investigación en función de
los pasos del método científico. Aquí tienen toda una serie de láminas que deberían leer detenidamente porque es información adicional que les va a dar insumos para sus ideas de tesis de investigación más adelante. Tenemos eso, con que nosotros debemos cerrar nuestra propuesta. Pues la debemos cerrar con un cronograma de actividades, con el presupuesto y con la bibliografía. Entonces, ustedes quedaron en la parte de diseño metodológico, hicieron la parte de enfoque y tipo de investigación, la parte de población y muestra, la parte de conceptualización y operacionalización de variables. Ahora ustedes van a agregar el punto 6, que es la parte de levantamiento, procesamiento y análisis de información. Y el punto 7, que es el cronograma de actividades. No vamos a llegar a nivel de presupuesto, pero cada vez que se presenta una propuesta de investigación, generalmente uno anexa una tabla donde está especificado el presupuesto para desarrollar todas las actividades que nos van a permitir cumplir con los objetivos de investigación propuestos. Y el cronograma de actividades también es como nosotros plasmamos cómo vamos a desarrollar esa investigación desde el inicio hasta su fin. Para ello generalmente utilizamos lo que es el diagrama de Gantt, que me imagino que ya ustedes lo han visto en distintos espacios. ¿Qué es el cronograma? Es sencillamente describir y programar todas las actividades que nosotros necesitamos para desarrollar la investigación, de acuerdo a la secuencia y la respectiva demanda de tiempo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cuáles son las actividades que vamos a desarrollar según los objetivos que nos hemos planteado en la investigación. Debemos considerar entonces la complejidad en cuanto a la programación de actividades, cómo vamos a ir haciendo las actividades, y eso generalmente es lo que se representa en una gráfica, que la más común es lo que se conoce como la gráfica de Gantt, que es un diagrama para representar el cronograma de actividades de un proyecto de investigación. Ustedes tienen acá un modelo de una gráfica de Gantt utilizando una aplicación específica. Esto es utilizando la aplicación de Project. Project entonces nos permite definir todas las actividades, nos permite definir las fechas de inicio de cada actividad, la finalización, los recursos que necesitamos para cada actividad. Y él automáticamente nos genera el diagrama de Gantt, que es esto que ustedes ven acá. Esto es un ejemplo. No les vamos a solicitar en este momento que hagan un diagrama utilizando la aplicación de Project, porque no sé cómo está la disponibilidad de recursos digitales de cada uno de ustedes. Generalmente ese diagrama de Gantt, nosotros, o lo principal, son sus dos primeras columnas. En una van las actividades que vamos a realizar, y esas las vamos a enlistar en forma secuencial. Y en la segunda columna pues van las semanas, los meses y años. Y mediante barras horizontales pues vamos a ilustrar la duración de cada una de las actividades. Aquí creo que tienen varios ejemplos. Este es un diagrama de Gantt sencillo. Este es el tipo de diagrama que se le va a pedir para el trabajo. ¿Y cómo hacemos nosotros? Pues entonces en una columna desarrollamos las actividades. ¿Y qué hacemos nosotros? Por cada objetivo específico lo podemos hacer colocando acá los objetivos, y a cada objetivo las actividades que ustedes creen que responden al desarrollo de ese objetivo. Es decir, tendríamos una columna de objetivos específicos, luego una columna de las actividades de cada objetivo,
Y por cada actividad nosotros entonces vamos a definir el tiempo de duración. Por ejemplo, este trabajo que inició en abril, la primera actividad se lleva las 2 primeras semanas de abril, pero la segunda actividad coincide con la segunda semana de la primera actividad y así vamos hasta finiquitar nuestro diagrama. Ese es el diagrama así de sencillo que ustedes lo van a hacer. Aquí ustedes tienen otro modelo de las actividades. La duración acá se puso por mes, en el primer mes, el segundo mes. Hay actividades que son paralelas, otras que coinciden y otras que son independientes, pero esta es la secuencia en que vamos a desarrollar la actividad. Por ejemplo, nosotros iniciamos con el ajuste de la propuesta según conceptos de revisores, pero al mismo tiempo vamos desarrollando el marco teórico, y el marco teórico se desarrolla durante los 11 meses que dura la investigación. Entonces, fíjense, toda investigación pues debe tener un cronograma de cómo lo vamos a desarrollar. La forma más sencilla es hacerla en función de los objetivos. Y cada objetivo pues va a tener unas actividades. Y eso es lo que nosotros vamos a definir en el tiempo. Y por supuesto que cada proyecto va a tener un presupuesto. Y aquí yo les muestro en forma general cómo se hace el presupuesto de un proyecto. Entonces son muchas actividades que tenemos que realizar, pero nada complejas, son actividades sencillas para nosotros poder finiquitar nuestra propuesta de investigación. Por supuesto que recuerden que al final tenemos que agregarle la bibliografía y darle forma a todo el documento de acuerdo a las normas APA. Ya se los he dicho en muchas oportunidades que las normas APA, el modelo y las normas principales están en el CRAI. Nosotros estamos actualmente, creo que en la 7ª versión de las normas APA, que es las normas del año 2020. Igual ustedes pueden buscar por internet normas APA y buscan la última actualización y le va a dar los principales tips en español, pero tienen el CRAI para guiarse. Además de eso, pues les he venido indicando en todo este semestre que tengan cuidado con la portada, se los he dicho, se las he corregido, cómo van los títulos, la letra, el tamaño, los párrafos, cómo va la bibliografía, todo lo que ustedes tengan referenciados en la propuesta de bibliografía debe aparecer en las referencias bibliográficas o en la bibliografía que ustedes añadan al final. ¿Cómo van a hacer esa bibliografía? La van a hacer de acuerdo a las normas APA. Busquen la presentación que está en el CRAI, ahí está claro cómo se cita cuando es un autor, cuando son 2, cuando son 3, cuando son más de 3, cuando es una revista, cuando es un periódico, cuando es una norma, cuando es un decreto, cuando es una página web. Todo eso está explicado. Nosotros la semana que viene podemos hacer repaso de alguna de estas informaciones, de manera que cuando ustedes carguen el día 25 el trabajo final, que lo van a cargar por Turnitin, ustedes hayan corregido al máximo toda la forma del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Tiene una tarea sencilla. Déjenme ver si en el aula virtual del curso, ustedes tienen la tarea. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer, o se fueron todos y me dejaron a mí hablando aquí solo. El problema es que cuando uno está haciendo la presentación no los está viendo. ¿Alguien puede responder para ver? Ah, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Tú nos explicaste que hay técnicas para investigación cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Por ejemplo, mi investigación es cualitativa. ¿Puedo utilizar alguna técnica cuantitativa?
Hay técnicas que se utilizan para ambas, pero por ejemplo, levantar una encuesta es a través de un cuestionario, se puede usar tanto en la cualitativa como cuantitativa. Lo que no puedes utilizar son algunas técnicas muy específicas o que son muy especiales de investigación cuantitativa. Pero el resto de técnicas se pueden utilizar. O sea, lo que es entrevista aplica para los dos, lo que es cuestionarios aplica para los dos, lo que es una encuesta aplica para los dos. Luego, los grupos focales y grupos de discusión aplica para las dos. De resto, ya tienes que ver qué otra técnica puedes utilizar. Generalmente el trabajo de ustedes es un trabajo descriptivo en términos generales y generalmente lo que van a utilizar es entrevista, es encuesta y es observación directa. De allí ya no pasa más a menos que ya estén desarrollando la investigación, se haya mejorado la propuesta y ya haya forma de aplicar otras técnicas. La discusión por grupos o lo que es grupos focales también se utiliza bastante en ambos enfoques. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? En verdad que yo no sé aquí cuántos quedan, fíjate, ahora quedan 6 personas nada más. Hoy todo el mundo se está aprovechando del aguacero porque seguro todo el mundo se quedó en internet. Ok. Ok. Está lloviendo re duro. Bueno. Sí. Yo sé que está lloviendo re duro, pero fíjate que a mí siempre tengo problemas cuando llueve y hoy ni se ha ido la conexión. No, hoy no ha interrumpido la lluvia para nada mi conexión. Es más, creí que esto iba a quedar como a mitad y realmente se ha podido hacer sin mayor problema. Sí entiendo que pueda pasar, lo que pasa es que también entiendo que hay muchos estudiantes que se excusan detrás de eventos como este y que hay muchos estudiantes que no están asistiendo ya a este tercer corte y que son los estudiantes que generalmente luego van a presentar problemas con los trabajos. Estos trabajos en este tercer corte no hay plazo para nadie. La gente tiene que entregar en la fecha que tiene que entregar, así de sencillo. Y tiene que entregar cuando se les dice. Entonces, la grabación igual yo las voy a colocar para todos, si es que realmente a veces la revisan o no. Fíjate que la tarea de esta parte, pues igual es una tarea sencilla. Déjenme aquí abrir un momentico la parte de tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esta aula virtual, esta sección que es la número 9, es una sección con muy pocos recursos. Esa sección tiene la presentación principal y tiene luego la tarea. En esa tarea se les está pidiendo que por cada propuesta de investigación definan las fuentes técnicas e instrumentos a utilizar para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Y que presenten un borrador de uno de los instrumentos. Solamente, por ejemplo, si ustedes van a hacer encuestas, presenten un borrador de las preguntas de esa encuesta, si es cerrada, de las opciones de respuesta de esa encuesta. Le estoy pidiendo el borrador, no le estoy pidiendo que sea un documento perfecto, sino que hagan el intento. O si ustedes lo que van a hacer es una entrevista, que presenten el guión de las preguntas que ustedes van a hacer para levantar la información que ustedes requieren. Luego, decir rápidamente cuál va a ser el análisis que o el procesamiento de esa información, y deben realizar un cronograma básico del desarrollo de la investigación. O sea, cómo van a cumplir, definiéndolo a partir de los objetivos específicos que tienen y de las
actividades que ustedes van a pensar o van a analizar que debe llevar cada uno de esos objetivos específicos. Eso es lo que ustedes van a presentar, si no me equivoco, el día lunes. Tienen plazo hasta las 2 de la tarde. Eso yo lo estaría revisando y estaría dándoles respuesta en el transcurso de la semana para que puedan cargar el trabajo el día lunes siguiente, el día antes de la presentación. Recuerden que van a cargar el trabajo en Turnitin y va a haber otra carpeta para que ustedes carguen la presentación en PowerPoint que van a hacer. ¿Qué es la otra información? Ok. O sea que para el lunes 25 yo les voy a estar abriendo, perdón, para el lunes 18 que ustedes van a presentar esta información. Y el 19 tenemos la sección donde vamos a hacer un repaso general, a revisar normas APA, a revisar todo el contenido del trabajo. Y el 25 ustedes van a cargar el trabajo y van a cargar la presentación que van a hacer el día 26. Si no alcanza el 26 para todos los grupos, cerramos el día 2 de junio. ¿Qué va la corrección de las variables? Ya se las hice a algunos grupos y a quien no se las haya realizado, se las hago en el transcurso de la semana y se las hago llegar. Recuerden que cada entrega deben entregar lo que han corregido y que para la entrega final deben entregar todo el proyecto con todas las correcciones corregidas y con mucho cuidado con la parte de las referencias y las citas textuales que hayan tomado. No sé si tienen alguna otra información, si les quedó claro, si tienen dudas en el desarrollo de este trabajo, igual pueden consultarme por WhatsApp en el horario normal de clases y que yo, bueno, como siempre les voy a estar respondiendo, si no es inmediato, les respondo al rato o en un plazo no mayor a 12 horas. No sé si en este momento tienen alguna pregunta de hacer o están claros o damos por terminada la sección. Adelante, los escucho. No, pues, profe, sí, ahí está más o menos claro. Ok. Las dudas igual las pueden seguir consultando conmigo. Y bueno, les agradezco a todos los que han podido estar. Yo sé que algunos en verdad tienen problemas por el mal tiempo que tenemos. Aquí ya la lluvia bajó un poco la intensidad, pero sigue lloviendo. A los que se mantuvieron de 11 quedaron solamente 6. Gracias por la atención y espero que esto les pueda ayudar. Sé que la gran parte han tenido problemas con la conectividad por la lluvia. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Sí, un punto positivo. Sí, muchos puntos positivos ya les he dado, ¿eh? Así que ahora en adelante queda poco. Hagan un trabajo, cronograma, intenten hacerlo. El instrumento intenten hacer un borrador. Igual los que falta por corregir de variables se los paso en la semana. Los que no han entregado, por favor entreguen, porque hasta este miércoles voy a esperar. Si no, bueno, les pondré la nota mínima, que es 1, que realmente debería ser 0. Pero por ese punto positivo que me está pidiendo, ¿quién fue? María Fernanda, les voy a poner 1 como nota mínima. Y bueno, sigo a la orden. Muchísimas gracias por la atención.
y vamos entonces a ir finiquitando la sección. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra aclaratoria, la grabación, como de costumbre, debe estar colocándose mañana. Y bueno, suerte. Y a los que no han entregado, que se pongan pilas a entregar si quieren mejorar la nota. Sé que muchos con eso de que ya se ven que tienen la materia aprobada, pues no le están poniendo empeño. Recuerden entonces que esta actividad, no se duerman, vayan finiquitando, vayan montando la presentación de la cual vamos a hablar la próxima semana, que sea una presentación bonita, animada, simpática, resumida. No quiero testamento en cada lámina de presentación, quiero que trabajen con palabras claves, con dibujos, con esquemas, que utilicen herramientas TIC, etc. Así que, señores, muy buenos días. Estamos en contacto. Recuerden, revisen la presentación, revisen la bibliografía, revisen los libros, consulten al profesor y sigamos adelante. Que tengan un excelente día todos.